Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esta actividad de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. Como ya lo comentó el doctor Horacio, hoy vamos a presentar esta primera parte que se trata de lo que sería el marco teórico del proyecto de investigación que vamos a realizar conjuntamente con el doctor Antonio Aparicio, fellow también de segundo año, y pues anticipar las gracias al doctor Carlos Restrepo, coordinador del programa de infectología de la IPS universitaria del Hospital Alma Mater de Antioquia. Y el proyecto, como lo vamos a ir presentando, entonces va a tener dos partes grandes. En esta mañana vamos a tratar lo que sería el marco teórico y en la tarde vamos a tratar lo que sería entonces el tema metodológico de cómo vamos a realizar este trabajo de investigación. Durante la presentación vamos a dar entonces algunos aportes importantes respecto al trabajo, porque el trabajo va a tener también dos presentaciones. Una primera parte que es un trabajo descriptivo de lo que es los pacientes con TBC en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alma Mater, un estudio que es retrospectivo, pero que tiene 7 años de seguimiento. Y de esa primera parte, que va a ser la parte descriptiva, vamos a sacar posteriormente en un análisis multivariado lo que sucede con los antituberculosos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, perdón aquí que está un poquito lento. Bien, entonces el contenido de la charla, vamos a hablar de epidemiología, cuál es el comportamiento de la tuberculosis en la unidad de cuidados intensivos. Presentaremos un resumen de la evidencia actual, cuál es el tratamiento o el manejo de los antituberculosos en la UCI, qué nos está motivando y cuál es la importancia de este estudio que estamos planteando, y posteriormente hablaremos del desarrollo y de la metodología como tal del proyecto. Entonces, para hablar de la epidemiología global, este es el reporte global de tuberculosis del año 2021. Muy importante porque claramente en este momento competíamos con la pandemia global, bien conocida, y para el año 2020 encontramos datos que se enfermaron de tuberculosis 1.9 millones de personas en todo el mundo. La incidencia global es de 127 casos por cada 100.000 habitantes, habiendo áreas y zonas en el mundo de baja presentación y áreas de alta presentación. Y Colombia pues tiene, especialmente la ciudad de Medellín, una característica muy interesante, y es que aquí, cuando dividimos a Medellín entre zonas, entre barrios, entre comunas, pues hay comunas en las que se comportan como los países de altos ingresos, y hay comunas donde nos comportamos exactamente igual que el África subsahariana, incluyendo cepas resistentes a la rifampicina o la isoniazida, o incluso teniendo algunos casos de resistencia extendida. Para el caso de las muertes, ustedes miren que el número global de muertes clasificadas oficialmente causadas o directamente causadas por tuberculosis para el año 2020 fueron de 1.3 millones de personas. Como lo vamos a ver, para el año 2022 eso inclusive aumentó. La importancia radica en que si tomamos como patógeno único la causa directa de la muerte, la tuberculosis es la primera causa en el mundo en estas características, incluso doblando el número de muertes causadas por VIH-Sida, entendiendo también pues que la tuberculosis pues está compaginada con el VIH, dado que a raíz de la epidemia de VIH pues hubo un rebrote de la epidemia de tuberculosis. Colombia ocupa el cuarto puesto de países más afectados en las Américas. Tuberculosis. Como les dije, pues si hacemos un compendio, bueno, nosotros tendríamos un 35.8 por cada 100.000 habitantes afectados de tuberculosis. Para el año 2022 hubo menos personas infectadas, 6.3 millones de personas en todo el mundo desarrollaron la tuberculosis.
Sin embargo, pues aquí hay que tener en cuenta que acabamos de salir de la pandemia, entonces puede haber subregistro. Sin embargo, el número de muertes registradas fueron mucho más altas, 1.6 millones, y como les dije, es la causa infecciosa de muerte más importante del mundo como patógeno único. Hablando de tuberculosis en las unidades de cuidados intensivos, realmente es escasa la cantidad de pacientes que llegan directamente a la unidad o que necesitan cuidados intensivos a causa de la tuberculosis. Sabemos que hasta un 3% de los pacientes pues, van a requerir ingreso a la UCI y las indicaciones más comunes van a ser falla respiratoria, necesidad de ventilación mecánica invasiva, desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, otras presentaciones complicadas de tuberculosis, donde hay presentaciones complejas, como por ejemplo presentaciones miliares, presentaciones que interfieren con el sistema nervioso central, meningitis tuberculosa, etc. Y este es el problema más grande. Dependiendo de la serie que se revise, la mortalidad puede llegar inclusive hasta el 81%, teniendo una media de mortalidad muy por encima del 60% en la gran mayoría de registros mundiales. Y esto casi que se acerca al 100% cuando los pacientes están directamente con ventilación mecánica invasiva. Entonces, si bien es un problema que se presenta poco en la UCI, su mortalidad es supremamente elevada. Estos son dos ejemplos de lo que comúnmente encontramos. Vemos acá una radiografía de un paciente con tuberculosis, inclusive con un neumotórax. La presentación, que bien sabemos todos, puede ser cualquier cosa en la radiografía, pero que comúnmente encontramos con patrones miliares o a veces con cavitaciones, con sin número de complicaciones derivadas de la UCI. Y en el otro, una resonancia de un paciente con una meningitis tuberculosa, con todas sus complicaciones, que pueden ir desde romboencefalitis, tuberculomas, hidrocéfalo, etc. Hay unos indicadores de mal pronóstico que han sido estudiados en estos pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos a causa de la tuberculosis. Entre esos, pues es importante destacar los scores de riesgo. Digamos que el score más utilizado ha sido el Apache 2. Sin embargo, como lo vamos a ver durante esta presentación, parece ser que no tiene una relación directa, específicamente porque si sabemos bien, el Apache no incluye pacientes intubados o no incluye pacientes en ventilación mecánica, o al menos la ventilación mecánica no está dentro de los parámetros que medimos en el Apache 2, puesto que el Apache pues, no está hecho para este tipo de pacientes. Sin embargo, es uno de los scores más estudiados. Otro indicador de mal pronóstico muy importante es la sepsis, bien sea directamente atribuida a la tuberculosis o por causa de otras coinfecciones, específicamente infecciones nosocomiales. Obviamente tienen peor pronóstico los pacientes con índices de comorbilidades mucho más altas, con un Charson mayor de 6, específicamente diabetes, insuficiencia renal, que nos dan muy mal pronóstico. Y una parte importante es la demora en el inicio del tratamiento antituberculoso. Esa demora, como lo veremos posteriormente en otros estudios, está directamente relacionada con el aumento de la mortalidad de este tipo de pacientes. Factores predictivos para mortalidad intrahospitalaria, o sea, eso incluye no solamente los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, sino aquellos que están en pisos, también tratados por otras causas. Pues tenemos acá, por ejemplo, pacientes con falla renal, la ventilación mecánica, que ya lo vimos, es uno de los marcadores más importantes de mortalidad, pancreatitis crónica, sepsis, SDRA y neumonía nosocomial. Bien, específicamente hablando del score de severidad con el cual se han hecho muchos de los estudios o en base al Apache 2 que se han hecho muchos de los estudios, este por ejemplo es un estudio retrospectivo que se hizo en una UCI del Hospital General de Singapur. Entre enero del 2005 y diciembre del 2010 se lograron recoger 75 pacientes. Miren, la mortalidad del estudio fue del 62.7%. Y a pesar de que ellos escogieron el Apache 2, pues no pudieron encontrar ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. De hecho, el único predictor de mortalidad que ellos encontraron fue el bajo nivel de albúmina. Acá vemos entonces cómo el bajo nivel de albúmina les dio una P con un valor estadísticamente significativo, mientras el score de Apache 2 entre los grupos que sobrevivieron versus los que no sobrevivieron, no hubo ninguna diferencia.
En este otro estudio, en el año 2014, que es el único estudio prospectivo que existe alrededor de este tema, el objetivo de este estudio fue describir los factores que influencian los resultados precisamente de estos pacientes que requirieron ventilación mecánica. Se llevó a cabo en un hospital universitario en Sudáfrica. Se recogieron pacientes desde enero del 2012 hasta mayo del 2013 y se midió directamente el Apache 2 que nos daba o que les daba a ellos pues la posibilidad de medir el grado de compromiso. Su número de pacientes fueron 83, la mortalidad en Sudáfrica un poco más baja, pero muy cercana a la mitad, 44.2%, y para ellos nuevamente el Apache 2 no tuvo ningún resultado o ninguna diferencia significativa entre los pacientes que sobrevivieron versus aquellos que no sobrevivieron. De hecho, para ellos solamente marcaron para mortalidad aquellos pacientes que estaban coinfectados con VIH y tenían un conteo de linfocitos TCD4 menor a 200. Y también, como dato adicional y muy interesante, a ellos les marcó para mortalidad la asociación de la ausencia de consolidación lobar, que sería, uno podría explicarlo desde muchos puntos de vista. Pues si no hay una consolidación, sería que tenía múltiples diseminaciones, puede ser. En todo caso, miren acá, estos son todos los casos con tuberculosis activa de ese estudio. Aquellos que tuvieron solamente tuberculosis pulmonar fue aproximadamente el 55%. Esta es como la causa más importante de ingreso de estos pacientes a las unidades de cuidados intensivos. Los que tuvieron presentaciones extrapulmonares de tuberculosis, como tuberculosis pleural, fueron el 15%, tuberculosis diseminada en múltiples sitios o tuberculosis miliar del 13%, meningitis por tuberculosis el 8%, tuberculosis abdominal 4% y otros sitios comprometidos solamente del 2%. Aquí está cómo se hizo la categorización de los parámetros demográficos entre aquellos que sobrevivieron versus aquellos que fallecieron. Y miren acá, como se los dije, entonces solamente aquellos pacientes coinfectados con VIH y con un conteo de linfocitos TCD4 tenían una diferencia estadísticamente significativa para mortalidad y en cambio los otros parámetros, acá está también lo de la consolidación lobar que también marcó, pero los otros parámetros o las otras complicaciones no tenían ninguna diferencia y esto es pues una cosa que es absolutamente llamativa, que pensaría uno en la lógica que si los pacientes tenían un Apache peor, si tenían unas peores condiciones, pues iban a tener una mayor mortalidad. Sin embargo, esto no es lo que se ha mostrado en los diferentes estudios. Miren acá entonces el Apache 2 fue muy similar en los dos grupos, tanto en los supervivientes como en los fallecidos, y no tenía, como les dije, una significancia estadística. Este es otro estudio realizado en países, en Francia específicamente, países de altos ingresos, donde la presencia de tuberculosis o la carga de tuberculosis pues claramente no es tan alta. Estos investigadores, con base en los estudios anteriores, pues trataron de determinar cuáles eran los factores de riesgo para ellos, que precisamente tenían esa baja carga de enfermedad tuberculosa. Evaluaron la mortalidad. El estudio fue retrospectivo, se realizó en París, reunió 97 pacientes, todos tenían tuberculosis activa diagnosticada y estaban en la unidad de cuidados intensivos, y los pacientes se recogieron entre el año 2000 y el año 2009. A pesar de que tenían una muestra pues, más grande que los otros, que los predecesores, ellos sí pudieron encontrar varios factores asociados a mortalidad. Aunque cabe destacar que ellos lo que hicieron en su análisis estadístico solamente fue un análisis univariado. Entonces, miren acá, las razones para la admisión a la UCI fueron como las dos causas grandes de tuberculosis por las cuales admitimos a los pacientes en todas las unidades de cuidados intensivos, que son la falla respiratoria o los desórdenes neurológicos, pues que responden directamente a esas dos presentaciones más grandes. Acá, ¿qué les marcó? Entonces, miren, acá para ellos el SAPS y el SOFA sí marcaron directamente para mortalidad. O sea, tener un SOFA
más alto, miren, casi que en los que fallecieron de 11 puntos, que da una mortalidad en pacientes en los que hacemos la medición del SOFA cercana o superior al 93%. Para ellos sí fue un indicador importante. SAPS, que también es un score de riesgo, también tener un SAPS más alto, como fue el caso acá, en los pacientes que fallecieron, pues también marcaba para mortalidad. Pero de la misma manera, tener un deterioro en la escala de coma de Glasgow y tener al menos 2 infecciones adicionales a la tuberculosis, pues también fueron marcadores de mortalidad. O sea, esto sí se acerca más un poco como a la lógica que si un paciente está más enfermo, pues claramente va a tener mayor mortalidad. Y esto muy importante porque marcaron todas las características del día a día de nuestros pacientes, pues estar en ventilación mecánica, tener SDRA muy alto, uso de catecolaminas, estar en diálisis, pues fueron marcadores para ellos directamente de mortalidad. En cuanto a el compromiso clínico y radiológico de estos pacientes, cuando hicieron la diferenciación entre pacientes con VIH y pacientes sin VIH, pues encontraron estos hallazgos, formas de presentación, sobre todo pues cuando estaban cavitadas, que tenían neumonía lobar, que tenían tuberculoma, etcétera, etcétera. Acá aparece un dato importante y es la presentación de hemoptisis, que puede ser una presentación fatal en muchos pacientes. Ellos, como encontraron una alta tasa de pacientes con VIH, pues y trataron de hacer también este análisis comparando los dos grupos y los muestran a manera, digamos, de descripción solamente cómo les fue a estos pacientes en las diferentes variables, en ventilación mecánica, SDRA, necesidad de vasopresor, necesidad de diálisis, y cómo les fue en sus scores de riesgo, tanto SAPS como SOFA. La mortalidad para ellos, miren, sí fue mucho más baja. Creo que de los estudios, de todos los estudios, este es el estudio con menor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, que fue cercana al 22%, bastante llamativa. Pues uno podría decir que pues claramente estaban en unos entornos con mayores y mejores recursos. Sin embargo, la mortalidad hospitalaria o intrahospitalaria sigue siendo alta, con un 33%. Este es otro estudio, nuevamente también que nos muestra o trata de describirnos las características de los pacientes que requieren monitorización en cuidado intensivo y trata de describir qué factores están directamente relacionados con la mortalidad. Este estudio solamente tuvo un N de 35 pacientes, pero nuevamente las razones, por ejemplo, para que los pacientes sean admitidos a la unidad de cuidados intensivos, la mitad de las razones correspondían precisamente al desarrollo de falla respiratoria, el 20% a sepsis. Acá hubo algunos pacientes que ingresaron por hemoptisis masiva o tenían presentaciones extrapulmonares. Acá el Apache 2 tuvo un rango de 18 puntos, que confiere pues un alto compromiso. El SOFA, el score, la media del SOFA era de 6 puntos. Y acá vemos pues otras características como la necesidad de ventilación mecánica invasiva, no invasiva, presencia de shock, presencia de disfunción orgánica múltiple, desarrollo de insuficiencia renal y la mortalidad que ellos midieron a 30 días. Miren acá nuevamente la mortalidad altísima, 57% a 30 días, y la mortalidad hospitalaria, 62%. Entonces son datos nuevamente importantes. Cuando hacen la comparación entre aquellos pacientes que sobrevivieron y aquellos pacientes que murieron, entonces acá sí les dio, y digamos que es de los pocos estudios que nos muestra que el Apache sí tuvo una relevancia. Entonces acá los scores de riesgo más altos estaban directamente relacionados con mortalidad, el Apache 2. Nuevamente, lo que sabemos de los otros estudios, necesidad de ventilación mecánica, tener una PAPI más deteriorada o el pH, estar más acidóticos, pues marcaban claramente para mortalidad. Nuevamente aparece otro marcador como en el estudio inicial,
quiera tener un nivel de albúmina más bajo, también es un marcador de mortalidad en estos pacientes. Obviamente la presencia de shock y la disfunción orgánica múltiple pues también son indicadores de mortalidad. Este es otro estudio realizado en el norte de la India, también similares características, retrospectivo, mucho más actual, con una N apenas de 63 pacientes, pero estos trataron de recoger durante 16 años o 15 años directamente los pacientes que consultaron o que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos por causa de la tuberculosis. Acá a ellos, ¿qué les marcó? La presencia de choque, el APACHE2, el cambio en el SOFA y la neumonía asociada a la ventilación fue para ellos los marcadores de mortalidad en este tipo de pacientes. Y cuando hacen el análisis de regresión logística multivariada, solamente marcó el APACHE2 que tenían al ingreso más alto y el cambio en el SOFA de esos pacientes. Entonces, este sería el resumen de la evidencia actual. Aquí, a pesar de que, digamos, en la literatura, cuando uno hace la búsqueda sistemática, juiciosa, existen 529 artículos que hablan del tema, solamente hay 14 artículos que tienen realmente un peso estadístico o que cumplieron adecuadamente los criterios o se hicieron de una mejor manera. Y estos son los 14 artículos desde 1995 hasta el 2018. Vemos acá, lo que quería mostrarles es la cantidad de pacientes que ellos tienen que sigue siendo muy bajita. Entonces miren que son series de 13, 58, 29, 32, 59 pacientes. El único estudio prospectivo, que fue el de Sudáfrica, que fue el que vimos, que tenía 83 pacientes. 97 pacientes el estudio de Francia, que también lo mostramos. Otros estudios en Turquía con 16 pacientes, 35 pacientes. Todos trataban de determinar cuáles eran los factores que estaban asociados a mortalidad de estos pacientes. Acá nuevamente, miren, el estudio más grande es un estudio que vamos a presentar posteriormente, realizado en Corea con 125 pacientes. Hago el hincapié en esto porque nuestro estudio tiene 245 pacientes, o sea, sería el doble de todos los pacientes que están reportados en literatura mundial, y eso le daría pues, un peso muy grande. Y adicionalmente, como estaba planeado, pues cuando buscamos en Latinoamérica no existe un estudio tampoco similar. Entonces, describirlos nos parece pues de gran importancia. Y por eso el hincapié en el número de pacientes, cuáles fueron los factores que ellos midieron y por qué ellos se dedicaron tanto a describir la mortalidad y cuáles eran los factores que estaban asociados a mortalidad. Y el otro tema interesante que puede derivarse de este estudio tiene que ver con el tratamiento que reciben estos pacientes. Hablando específicamente de tratamiento, sabemos, y las guías tanto nacionales como internacionales así lo avalan, pues si el paciente tiene una tuberculosis que es sensible, debe iniciar lo más pronto posible con el esquema clásico que es HRZE, isoniazida rifampicida, pilacinamida de tambutol. Ese tratamiento, como todos bien sabemos, arranca durante 2 meses y posteriormente se hace 4 meses con isoniazida rifampicina. Solo para los casos en los que la tuberculosis tiene esa TB es sensible, digamos, a este tratamiento, o sea, no es resistente ni a isoniazida ni a tambutol. Y en los casos en los que tengamos, por ejemplo, cavitaciones o, por ejemplo, que esté comprometida, tengamos una tuberculosis de alguna articulación, por ejemplo, pues se extenderá ese tratamiento a 9 meses y en los casos de meningitis tuberculosa incluso se va a extender por 1 año o incluso en aquellos pacientes que después de 8 años de haber recibido el tratamiento en los cultivos siga persistiendo la presencia del bacilo tuberculoso, pues también serán pacientes que van a ser extendidos. Este régimen debe iniciar temprano y cuando lo iniciamos tempranamente,
incluso en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, especialmente aquellos pacientes con casos más graves, o sea, que han desarrollado choque séptico, por ejemplo, pues parece que eso tiene una mejoría marcada en la supervivencia de estos pacientes. Este es un estudio publicado en CHEST en el año 2013, donde precisamente incluyeron los pacientes que desarrollaron choque séptico directamente relacionado a tuberculosis. Y ellos encontraron que el inicio temprano de los antituberculosos, o sea, antes de las 24 horas, estaba asociado con mayor supervivencia. Acá en la tabla lo que podemos ver es que los pacientes, pues al contrario, que en quienes se inició el tratamiento antituberculoso después de las 24 horas tuvieron una mayor mortalidad. Obviamente, hay muchas cosas alrededor del tratamiento de los pacientes. Una de las cosas es la facilidad con la que hagamos el diagnóstico. Sabemos que hay muchas pruebas, digamos, que se pueden hacer para hacer el diagnóstico, como todos conocemos, la detección de bacilos ácido alcohol resistentes, el cultivo o incluso pruebas moleculares. Si vamos al cultivo, pues ese cultivo puede demorar, en el mejor de los casos, hasta 2 semanas y eso retardaría el inicio del tratamiento. Pero todos sabemos y también nuevamente está establecido en las guías nacionales e internacionales que podemos iniciar tratamiento antituberculoso en estos pacientes de manera empírica, basados en los factores de riesgo pues, que ampliamente conocemos. Estos son los 4 medicamentos estándar del tratamiento de primera línea. Sabemos que hay una primera línea para las tuberculosis sensibles. Arrancamos con rifampicina, con dosis en adultos que pueden ser de 10 miligramos kilo día, máximo 600 miligramos, aunque hay algunos estudios que avalan la utilización de rifampicina a una dosis más alta, cercana a 900 miligramos o de 900 miligramos, de 900 miligramos como dosis total al día. Y pues una de las principales preocupaciones con la rifampicina es que este es un gran inductor enzimático. Al ser un gran inductor enzimático, la posibilidad de generar esto, que es DILI, que es enfermedad hepática asociada al inicio de estos antituberculosos, pues es muy alta. Y este es un factor muy importante en la unidad de cuidados intensivos porque nuestros pacientes, cuando desarrollan disfunción orgánica múltiple, cuando desarrollan choque, pues uno de los órganos más golpeados es precisamente el hígado. Los otros medicamentos también tienen la posibilidad de producir lesión hepática, como la isoniazida o como la piracinamida. No así el etambutol está allí descrito. Cuando la tuberculosis es resistente a rifampicina o a isoniazida, pues eso está asociado directamente a alta mortalidad. Sin embargo, afortunadamente, pues contamos con pruebas moleculares, en este caso como el que utilizamos aquí, que es el GeneXpert, que tiene esa posibilidad de que además de detectar el material genético del bacilo tuberculoso, pues adicionalmente nos puede detectar o nos ayuda a detectar si esa cepa es resistente contra la rifampicina, porque sabemos que la rifampicina y la isoniazida pues son los 2 pilares fundamentales del tratamiento de estos pacientes. El cultivo, como lo dijimos, pues es importante realizarlo porque nos va a dar directamente la susceptibilidad a los tratamientos antimicrobianos que utilizamos, pero el problema pues es las 2 semanas comparado con el GeneXpert, que puede ser de 10 minutos, cosa que en muchos sitios no cumplimos porque tenemos que mandar esas pruebas a otros sitios donde se hace la aplicación de las pruebas moleculares y puede demorar pues hasta un día. Es importante reconocer y dar un tratamiento empírico, si así me lo permiten, cuando sabemos que ese paciente con tuberculosis procede de una zona de alto riesgo de resistencia. Específicamente para nosotros, todos los pacientes que, como les dije, por ejemplo, viven en Manrique o en otros barrios del noroccidente, pues tienen precisamente una alta presentación, una alta incidencia y una alta prevalencia de tuberculosis y adicionalmente, como muchos no son juiciosos en el seguimiento de su tratamiento, lo han suspendido pues por múltiples condiciones,
pues ellos tienen unas altas tasas de resistencia y en esos pacientes es importante arrancar directamente, entonces, con incluso esquemas de segunda línea. Entonces, se iniciarán regímenes de segunda línea, pero no utilizando los mismos 4 tratamientos básicos, sino que tenemos que utilizar otras cosas adicionales como aminoglicósidos, linezolid, meropenem, medicamentos que están en la segunda línea de tratamiento. Siempre debemos contar, obviamente, para el manejo de estos pacientes con el acompañamiento del grupo de infectología. Y está establecido y claramente estudiado que cuando los pacientes tienen este acompañamiento por los infectólogos, la mortalidad es mucho más baja y los desenlaces de esos pacientes van a ser mucho mejores. ¿Qué problemas tenemos con los antituberculosos en la unidad de cuidados intensivos? Sabemos que el éxito del tratamiento estándar en los pacientes que no son críticos es del 95%, haciendo la comparación. Sin embargo, el éxito de este tratamiento depende directamente de los niveles óptimos terapéuticos de estos antituberculosos en estos pacientes. Y esta es una gran complicación en nuestros pacientes críticos. Y es complicado porque precisamente estos parámetros de farmacocinética y farmacodinámica están claramente alterados en el paciente crítico, específicamente por el compromiso hepático y por el compromiso de otros órganos y sistemas. La otra cosa importante es que conocemos poco precisamente acerca del PKPD de los antituberculosos en los pacientes críticos. De hecho, hay un solo estudio publicado en el año 2013 con una muestra de solo 10 pacientes donde directamente midieron esto y fue realizado en Sudáfrica. Para recordar que precisamente los síntomas gastrointestinales en los pacientes críticos son de alta prevalencia, y eso pues lo sabemos todos. Entonces, acá lo vemos, como nuestros pacientes presentan vómito, diarrea, constipación, altos volúmenes residuales cuando están en ventilación y reciben nutrición enteral, incluso sangrado gastrointestinal. Y pues esto también deteriora el problema. ¿Y por qué hago hincapié en estos síntomas gastrointestinales? Es porque, si se dieron cuenta, estos tratamientos de primera línea son orales. Existen claramente versiones intravenosas de estos medicamentos, pero no están del todo disponibles o su coste es demasiado alto para ser asumidos por algunos hospitales o por algunos países como el nuestro, donde la gran mayoría de las veces no contamos con la disponibilidad. Este es el único estudio que encontramos directamente relacionado a estudiar la farmacocinética del uso de las drogas antituberculosas en los pacientes que requieren cuidados intensivos. Una cosa importante es que ellos lo hicieron precisamente con lo que nosotros tenemos a la mano y es establecer la farmacocinética de estos medicamentos en pacientes que recibían las dosis a través de la sonda nasogástrica. ¿Y qué se encontró? Estos fueron los 10 pacientes. Acá vemos los niveles terapéuticos de cada uno de los medicamentos. Rifampicina debe tener una concentración máxima en sangre de microgramos por mililitro de 8 a 24, la isoniazida de 3 a 6, la piracinamida de 20 a 50 y el etangutol de 2 a 6. Y acá vemos que no todos alcanzaron precisamente ese umbral mínimo terapéutico. Cuando hicieron el estudio precisamente del área bajo la curva de la concentración durante 24 horas, que es uno de los parámetros más importantes en fármaco de cinética y farmacodinámica, pues de saber cuánto tiempo el fármaco alcanza ese nivel terapéutico en las 24 horas. Acá, como pueden ver, están las líneas de las dosis mínimas. Miren la rifampicina. En las 24 horas nunca lo alcanzó o muy pocos lo alcanzaron. Y esto es directamente relacionado con el poder bactericida que tienen estos medicamentos contra los antituberculosos. Y pues sabemos que si tenemos un poder bactericida alto y podemos hacer un control rápido de la infección, pues vamos a poder impactar sobre la mortalidad. Sin embargo, a pesar de que este es un estudio pequeño, nos mostró precisamente eso, los problemas con los antituberculosos de primera línea más importantes, rifampicina y isoniazida. Acá está
la piracinamida y el etambutol. La piracinamida no tenía ese problema, el etambutol tampoco tenía tanto problema. Cuando lo comparamos con regímenes, por ejemplo, intravenosos, aquí la cosa sí cambia. Este, por ejemplo, es un estudio que valoró precisamente el uso de rifampicina, pero con una cosita adicional. Primero, estaba evaluando un estudio de pacientes con meningitis por tuberculosis. El problema de los pacientes con meningitis es precisamente que la rifampicina no atraviesa la barrera hematoencefálica tanto como quisiéramos. Entonces es más complicado que atraviese. Y la preocupación de las dosis de 600 versus una dosis más amplia de 900 miligramos. En este caso, estos investigadores lo que hicieron fue evaluar la dosis estándar versus una dosis mucho más grande de rifampicina asociado a moxifloxacina, que es uno de los medicamentos de segunda línea. Entonces fue un RCT de etiqueta abierta. Para este momento el estudio estaba en fase 2. Fue un estudio con diseño factorial en un hospital de Indonesia. Los pacientes eran mayores de 14 años y todos tenían diagnóstico de meningitis tuberculosa. Fueron asignados aleatoriamente a recibir rifampicina, dosis estándar, que era 10 miligramos por kilo, oral, versus una dosis de 13 miligramos, o sea, un 30% más, que era intravenosa. Como segundo tratamiento se utilizó moxifloxacino, la dosis estándar 400 miligramos versus 800, y etambutol 750 3 veces al día. Todos los pacientes recibieron además las dosis estándar de isoniazida, piracinamida y esteroides, que también se utiliza en estos pacientes. Y después de ese tratamiento intensivo de 14 días, todos los grupos volvían al tratamiento estándar con antituberculosos. Los puntos finales que ellos decidieron medir fue precisamente el PK/PD, los efectos adversos y la supervivencia. Y para no alargar tanto, pues ellos acá, como podemos ver, lo que hicieron fue medir los niveles de los diferentes antimicrobianos en esas dosis que les habíamos dicho separado factorialmente en cada uno de los grupos, y encontraron pues claramente que cuando se comparaban las dosis intravenosas, el AUC, el área bajo la curva, la concentración en 24 horas, pues era mucho más alta para los pacientes que recibieron las dosis intravenosas que para aquellos que recibieron las dosis orales. Y sin embargo, a pesar de tener esas dosis o esas concentraciones altas, mejoraron la supervivencia y el grado de eventos adversos no fue estadísticamente significativo. O sea, lo que nos trataban de decir era que era mucho más eficaz utilizarlo intravenoso con igual riesgo o menor riesgo y con una mejor supervivencia de estos pacientes, como lo podemos ver acá. Los pacientes que recibieron altas dosis de rifampicina intravenosa tuvieron una supervivencia más alta, incluso a 6 meses, que aquellos que lo recibieron de manera oral. Con todo esto que les he descrito, entonces, la motivación de nuestro estudio obedece a esto. Primero, saber que el manejo en la unidad de cuidados intensivos de los pacientes con tuberculosis grave o que sea complicada es todo un reto, y ese reto es por uno, como lo dijimos, la pobre absorción de los medicamentos orales. Parece ser que específicamente la rifampicina se pega a las paredes de la sonda nasogástrica y eso disminuye su absorción, y a eso tenemos que adicionarle todos los problemas que vimos gastrointestinales. Dos, como lo mostramos en los estudios, estos pacientes inician el tratamiento y tienen deterioro, y ese deterioro está catalogado como un deterioro paradójico ante el tratamiento. 3, la baja prevalencia de tuberculosis en la UCI, lo que hace que no haya una evidencia contundente o que podamos utilizar directamente para hacer el manejo de estos pacientes. Entonces, como lo pudimos ver, los estudios publicados tienen muestras pequeñas, y el hecho de que tengan muestras pequeñas pues limita la generalización de los resultados que se han obtenido. En cuanto al tratamiento antituberculoso oral versus los venosos, pues es importante maximizar la absorción del tratamiento antituberculoso, y maximizar pues es un reto en el paciente críticamente enfermo. Sabemos claramente que el funcionamiento fisiológico está alterado, la absorción gástrica está deficiente, y eso lleva al paciente a tener niveles subterapéuticos del fármaco, llevando a falla terapéutica, a falla en el control de la infección y al desarrollo incluso de cepas resistentes. Los antibióticos intravenosos pueden superar
estos obstáculos de biodisponibilidad. Sin embargo, precisamente por los costes y por la baja disponibilidad son los que menos se usan en las unidades de cuidados intensivos. Y si la rifampicina intravenosa pues, estuviera más ampliamente disponible, podría anular la necesidad de regímenes más tóxicos. Esto es lo que tenía para compartirles a manera de marco introductorio, digamos, a lo que queremos hacer. Entonces, el estudio está planteado de esta forma, profe. Lo primero es, sabiendo que tenemos un volumen grande de pacientes, que sería el doble casi del más grande publicado, sería plantear en una primera fase un estudio descriptivo de todos estos pacientes. Y ahí, pues obviamente vamos a tener muchos hallazgos. La segunda parte está directamente relacionada con lo que los mostramos a cómo hacemos nosotros el tratamiento de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Para esa parte va a ser la segunda parte del estudio, una segunda publicación que van a ir en paralelo, que sería ya directamente relacionada a cómo les va a los pacientes cuando utilizamos antituberculosos orales versus intravenosos y qué limitantes tenemos acá. Entonces, profe, dejamos los micrófonos abiertos para sus... Tengo 3 preguntas. Cuando tú estás hablando de las comunas, estás hablando solamente porque hablaste de noroccidentales, pero nombraste un barrio de las nororientales. Ah, sí, profe, sí. Entonces son noroccidentales y nororientales, porque es que ese estudio que se hizo de pobreza en Medellín mostró que no son solamente las nororientales, sino las noroccidentales las que son más afectadas por la pobreza. Eso es lo primero. Lo segundo que te quería preguntar es, ¿ustedes tienen ya previsto cómo publicar? Porque un estudio de esta categoría, con esa cantidad de pacientes, es bueno publicarlo en una muy buena revista. Ustedes se han dado cuenta que el COVID hizo un cambio, que inclusive Simago lo tiene muy bien registrado, hizo un cambio en las revistas importantes del mundo, y las revistas clínicas desafortunadamente ya se comportan algunas como las revistas básicas, que cobran por la publicación de uno. Y eso tiene que ver con algo que vamos a empezar a ver esta tarde, pues ya en la clase de más de Masí, tiene que ver algo con eso. Entonces, ya tienen recursos, porque si no tienen recursos, acuérdense, le estoy preguntando a la jefe del Instituto de Investigaciones Médicas, a ver si ya me contestó, no. A ver si ya se hizo, porque podrían conseguir recursos para la publicación, porque obviamente el resto no necesita muchos recursos. Pero la publicación puede conseguir recursos o de la convocatoria tripartita, que es San Vicente, Hospital Alma Mater y Facultad, creo que ya se metió el Pablo Tobón, o de las convocatorias de bajos recursos, de bajas cuantías que tienen en la universidad. Entonces, para que se metan en la página. Y por último, ya es una pregunta para todos. ¿Cuál es la razón? Porque eso que está presentando Ricardo con respecto a la alteración de la farmacocinética y la farmacodinámica, de todos los medicamentos, no solamente los absorbidos de manera intestinal, sino los que se administran de manera venosa, tienen un cambio sustancial en cuidado intensivo. ¿Cuáles son esas causas? ¿Quién conoce esas causas de esos casos? De la administración. De que cambie la farmacocinética y la farmacodinámica de todos los medicamentos que hay en cuidado intensivo. ¿Ustedes conocen algún texto de terapéutica en cuidado intensivo? ¿Conocen de algo que haya en cuidado intensivo con respecto a esto? ¿Qué es, por ejemplo, qué significa cuando ustedes ven en un título que dice medicamentos de alto impacto? ¿Eso qué significa? No sé. Bueno, porque si hay desconocimiento de eso, porque yo, ahora que Ricardo estaba presentando eso, se me prendió una alarma y hice un link con una de las actividades que estamos haciendo mes a mes. Pues me parece, por ejemplo, que la actividad de nutrición, obviamente los otros temas son más taquilleros, pues en congresos, ¿cierto? Trauma, sepsis, cardio, ventilación mecánica, pero esos temas a mí me parecen fundamentales y son temas que quedan ocultos en la formación. Yo creo que le deberíamos dedicar un mes completo a esas cosas. Farmacodinámica, farmacocinética de los medicamentos, cómo es la absorción, cuáles son los niveles, qué significa cuando yo leo administración segura de medicamentos, a qué se están refiriendo con administración segura,
¿Cuál es el equipo que uno debe conformar en una UCI para administración segura de medicamentos? Somos solamente nosotros, son las enfermeras, son los de terapia, deben haber unidosis en las unidades de cuidado intensivo, porque ustedes deben aprender no lo que hacemos aquí, ni lo que hacen en el Pablo, ni lo que hacen en la Cardiovir, ni en las Américas, no, tienen que aprender hacia el futuro. Eso es lo que yo estoy pretendiendo con las clases de innovación que les quiero dictar. Entonces, les propongo, yo había propuesto que febrero, porque Antonio termina, y yo quisiera que habláramos de hipertensión pulmonar, que es un tema que desconoce mucha gente, casi todo el mundo, y terminemos con eso para invitar a la doctora Pilar Escribano. Y les había propuesto que en marzo hiciéramos oncología. Me gustaría que pensáramos y más bien giramos, en marzo hacemos esto, porque esto es transversal a todo. Invitamos toxicólogos, hay 2 farmacólogos intensivistas en el país que yo conozca, podemos invitarlos a uno de ellos, el vive en Bogotá, o invitamos a Zuluaga para que nos hable, porque él es farmacólogo, él no es toxicólogo, aunque dirige el programa de toxicología, pero es farmacólogo, y en LIME ya están haciendo pruebas, por ejemplo, de medición de actividad de medicamentos, porque todo eso está ligado a la medicina de precisión. Entonces, les propongo eso. Y bueno, y para responder a la pregunta, sí, a muchas cosas de las unidades de cuidados intensivos que generan cambios y dificultad para poder absorber adecuadamente los medicamentos. Y no solo absorción, sino metabolismo, no solo metabolismo, sino excreción. Y no solo excreción, sino solo la administración es compleja. Entonces, los 4 puntos en los que el medicamento se necesita asegurar, como precisamente por medicina de prevención y más en la unidad de cuidados intensivos, donde administrar un medicamento es imperioso que sea adecuadamente administrado, porque pues, pueden suceder eventos adversos como infradosificación o peor, algunas veces como sobredosificación. Y entonces, los medicamentos en la UCI, en la administración, solo en la administración, pacientes intubados tienen sonda orogástrica, ya solo la sonda, en el caso de la tuberculosis, la rifampicina, pero en el caso de otros medicamentos como omeprazol, como los antibióticos, se pegan de la pared de la sonda y generan los antiagregantes generan una alteración. Solo macerar el medicamento ya genera alteración en su farmacodinámica, entonces ya eso genera una alteración. Luego viene la absorción, y es que el intestino definitivamente en el paciente en UCI no funciona como funciona nuestro intestino normalmente, y más cuando tiene vasopresores y toda esta cosa que está generando una isquemia relativa. Le cambiamos la microbiota. Eso del cambio de la microbiota tiene claro, implícito la alteración y la absorción de todo, de alimentos y de medicamentos. La ionización. Eso, hay algunos medicamentos que se absorben adecuadamente en medios ácidos. Ya nosotros ponerle omeprazol a los pacientes ya jodimos esos medios ácidos, y estamos hablando de tuberculosis y de anti-VIH también. Luego viene entonces toda la distribución del medicamento. Ya se logró pasar por la zona, se logró absorber adecuadamente, y entonces viene la distribución. Tenemos volúmenes de líquido que en el día 2 he visto pacientes con 17 litros de carga positiva. Obviamente el volumen de distribución cambió, y ese paciente ya no pesaba 50 kilos, sino que pesa 67 kilos, ¿cierto? O sea, ya el paciente se intradosificó solo por líquidos. Por último viene lo que habíamos hablado anteriormente, de que entre el 50 y el 70% de los pacientes hacen algún tipo de lesión renal, ¿cierto? Y ese tipo de lesión renal inicialmente, recordar que la lesión renal aguda genera hiperfiltración inicialmente. Eso hace que la infradosificación del medicamento ya esté dada. Y luego en la parte final sucede que hay disfunciones más de proteínas, disfunciones fármacas, entonces estamos en un gran problema, porque el paciente UCI, como usted dice, con la medicina de precisión que se necesita para lograr metas claras y la sobrevida del paciente, solo tenerlo en la UCI genera una alteración completa de todo. ¿Ustedes qué piensan cuando ven ustedes a la chiquita auxiliar de enfermería con una pastillita y un morterito de cocina, triturándola
y disolviéndola en agüita y entonces... La has cagado, tía. Como esto está, lo disuelvo en 10, la mitad de la dosis debe estar en 7. Sí. ¿Qué piensas de la dilución homogénea y más aún porque los coadyuvantes de los medicamentos que hacen retrasar, por ejemplo, la absorción de manera que si la absorción es en el duodeno, se retrasa esa absorción por la misma cápsula, la misma envoltura de El profe Carlos. O la organización en esa solución no es una unidad. El profe Carlos quiere hablar, profe. El profe Carlos Restrepo, que es nuestro asesor. Claro. Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Me escuchan bien allá? Yo los escucho a los que están, creo que en el aula, los escucho un poquito más pasito, pero creo que alcancé a escuchar más o menos como todos los comentarios. Entonces, a Ricardo, muchas gracias por la presentación. A Ricardo y a Antonio, digamos que les quería hacer como una pregunta, aunque puede que la respuesta esté más en la reunión de la tarde, que es como el tema de metodología. Entonces, una sugerencia es que cuando uno va a plantear un trabajo de investigación, pues uno lo primero que plantea es cuál es como el faltante en el conocimiento, ¿sí o no? Uno dice, bueno, en este tema específico que es pacientes con tuberculosis en la UCI, ¿cuál es el problema que tenemos? Entonces, digamos que Ricardo en la primera parte de la presentación habló de la mortalidad. Entonces, uno asumiría que el problema macro que están planteando para el trabajo de investigación es que la mortalidad del paciente en cuidado crítico con tuberculosis, digamos que es alta, ¿sí o no? Y eso es importante. Y Antonio hace como un resumen como de la literatura mostrando cuáles son esos factores que a veces podrían, dependiendo de la metodología del estudio, decir que son factores de riesgo o al menos unos factores asociados a que esos pacientes se mueran más o se mueran menos. Entonces él pone los scores, pone los antecedentes, las comorbilidades, habla de si el paciente tiene o no tiene VIH, habla de las formas de tuberculosis, si son meningias o son otro tipo extrapulmonares, etcétera, etcétera. Y parte la segunda, valga la redundancia, la segunda parte de la charla con el tema de los medicamentos. Entonces la pregunta que yo le hago a Antonio y a Ricardo es cuáles consideran ustedes que va a ser o cuál es el hueco que tiene la literatura y cuál es su pregunta de investigación, porque digamos que hablamos de muchas cosas. Yo sé que ahí está el listado de los pacientes y como lo dijo uno de los participantes, es una serie grande. ¿Por qué? Porque hemos atendido pacientes en los últimos 7 años, al menos con datos como recopilados. Entonces esa es la primera pregunta que yo quiero que ustedes mismos se hagan para poder trabajar. ¿Cuál es el hueco que hay en la literatura y cuál es la pregunta que ustedes tienen de investigación? Y de ahí se va a derivar la metodología. ¿Listo? Porque si es solo un descriptivo, pues usted simplemente describe qué tiene esa cohorte. Pero yo escuché por ahí a Ricardo diciendo que quería hacer un análisis multivariado. Entonces yo creo que vale la pena. Entonces no sé si alguno de los dos ya pensó en cuál es el hueco y cuál es la pregunta de investigación grande. Profe, sí, mire, Ricardo y yo pues, nos habíamos reunido en parte con usted y con el grupo de infectología. El hueco grande que tenemos en la literatura es principalmente si los antituberculosos venosos son al menos o son equiparables con la administración oral y con la sobrevida que puede generar la administración oral en los pacientes en UCI. Porque la gran mayoría de artículos que uno revisa en la literatura es principalmente que le están dando antituberculosos orales y que esos antituberculosos orales se comportan muy mal en la unidad de cuidados intensivos, generando mucha mortalidad. Mientras que los antituberculosos venosos tienen menos estudios y los antituberculosos venosos, al parecer, en el estudio más grande que hay, que es ese de 100 pacientes, mostró que al menos reduce un poco la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y del 50% que se mueren, pues se mueren el 30%, que eso es un número importante. Sin embargo, solo hay un estudio, es en pacientes en la India. No hay nadie en otra parte del mundo, ni siquiera en el África, ni siquiera en Sudamérica, que tenga respuestas a esa pregunta. Entonces, la segunda parte de eso, sabiendo que de esos 7 años de corte de pacientes que tenemos aquí, hay un gran número de pacientes que se trató con antituberculosos, al menos mezclados, orales versus venosos, o sea, orales individuales, más venosos como
moxifloxacina, como linezolid o como meropenem, estos pacientes pues podríamos analizarlos como un todo y poder ver si estos pacientes tuvieron algo de mejor sobrevida, al menos al salir de la UCI, que es lo que podríamos analizar, o al salir del hospital, que es lo que podríamos analizar como resultado final. Entonces, es más como, asumo que esto es como la actividad académica, entonces yo le diría, si usted quisiera contestar esa pregunta de si el tratamiento, sobre todo la forma de administración del tratamiento, está asociada a un desenlace como la mortalidad, entonces, ¿cuál sería la metodología de ese estudio si usted se quisiera contestar esa pregunta así como usted la está haciendo? Profe, no, realmente no sabría responderle la pregunta porque pues yo tengo como dificultades en el entendimiento de muchas de las situaciones de investigación y pues para eso estamos buscando asesoría metodológica y estamos buscando esta situación. Listo. Pero definitivamente lo que yo creería que sería que tocaría hacer un RCT. Entonces, esa es la respuesta. Si uno quisiera contestar esa pregunta, esto es importante porque a veces cuando uno va a hacer su tesis de grado, digamos que a uno se le aparecen como oportunidades. Pues digamos que aquí se apareció, tenemos una cohorte grande de pacientes de tuberculosis en la UCI, como qué hacemos con eso. Digamos que la metodología adecuada sería que uno partiera como de la duda del conocimiento, eso es plantear la metodología, en la pregunta de investigación después la metodología. Entonces habría que hacer un RCT porque habría que comparar, usted está dando terapia, se está comparando una modalidad versus otra, cosa que no podemos hacer porque esto es una cohorte retrospectiva. Sin embargo, en los estudios que mostró Ricardo, cuando él muestra los factores asociados a la mortalidad, mire que casi nunca, o al menos en los que él mostró, ninguno trataba como la forma de administración del medicamento. Entonces, ¿qué propuesta? No sé qué tienen ustedes para la tarde, obviamente es un tema más de metodología, es tratar de plantear una posibilidad de un estudio de casos y controles, donde los casos serían los pacientes que sobreviven y los controles los que no, ya definiríamos bien, y uno evalúa los factores asociados. Dentro de esos pueden meter los scores que manejan en cuidado crítico, podemos hacer análisis de subgrupos, los de VIH, no VIH, podemos mirar los que tenían formas pulmonares, extrapulmonares, y dentro de las variables que evaluemos, podemos mirar la forma de administración de los medicamentos y miramos esa mortalidad. Obviamente no tenemos los tiempos, habría que en el descriptivo vamos a darnos cuenta, podemos mirar la mortalidad al egreso de la UCI y si tenemos pacientes con más tiempo de hospitalización, de pronto a un mes. Entonces, ¿qué sería eso? Es evaluar lo que ustedes quieran evaluar de una forma indirecta, que es si la forma de administración tiene que ver o impacta la mortalidad. Obviamente no es la metodología ideal, pero sería como un abrebocas grande para aprovechar esa corte y por ahí derecho miramos si esos factores que tiene la literatura que mostró Ricardo, pues también son los que tenemos acá o acá tenemos alguna otra cosa diferente. Entonces sería como la propuesta por poder atar como el jugo a esa cohorte de pacientes que sí es bien interesante. Y el otro comentario ya para terminar, para no hacerlo muy largo, lo que planteaba ahora otro de los profes, es que al menos acá en IPS Universitario de Hospital Alma Mater, si el trabajo es susceptible de publicar y la revista, digamos, nos hace cobro, que generalmente son open access, pues generalmente las últimas veces nos han ayudado no con todo el dinero, pero sí digamos que ese es un aporte y lo que plantea el profe es eso, buscar como los recursos, pues digamos eso lo planteamos ya cuando hayamos desarrollado el estudio. Entonces esos son como los comentarios desde lo metodológico con un de cosas técnicas. Muchas gracias por la presentación a Ricardo y a Antonio por la participación. Listo, profe, sí, obviamente su información, pues su opinión es demasiado valiosa porque además de asesor temático y asesor pues de experto en la materia, usted también es asesor metodológico por su experiencia en investigación y por su bagaje y aprendizaje desde la parte de epidemiología. Entonces, definitivamente, así lo habíamos planteado desde que habíamos hablado por primera vez y estamos de acuerdo de que debe ser unos casos y control porque definitivamente un RCT en estos momentos no, pues es complejo hacerlo. Podría ser una evolución al futuro de esta investigación y hacer un RCT que eso sería muy interesante desde el punto de vista de investigación en el mundo, porque claramente nosotros no tenemos nada de eso o el mundo desarrollado no va a investigar de eso porque no le interesa definitivamente.